Este es un documento que cambia las reglas del juego mundial, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. El mensaje es muy simple: o estás con Washington o estás contra ellos. Los puntos medios ya no existen. Por orden directa de la Casa Blanca, América Latina vuelve a ser la prioridad número 1 de la defensa estadounidense. Por primera vez en décadas, Estados Unidos retira su mirada de Europa y Medio Oriente para poner a la región latinoamericana en el centro de sus decisiones militares y económicas. Esta estrategia presentada por Trump ha sido bautizada como la doctrina Monroe, un juego de palabras entre Donald y Monroe. Y con este nombre, el presidente de Estados Unidos revive una política de 200 años de antigüedad. Pero vayamos por partes y empecemos explicando qué es la doctrina Monroe en la que Trump se basa para desarrollar su plan. Nació en 1823 bajo el lema América para los americanos, como una estrategia del entonces presidente James Monroe para advertir a las potencias europeas que no se permitirían más colonizaciones ni intervenciones en el continente, justo cuando las naciones latinoamericanas empezaban a nacer. En 1904, con Theodore Roosevelt, la doctrina fue ampliada al punto de legitimar la intervención de Estados Unidos cuando consideraba que un país era inestable o incapaz de cumplir con sus obligaciones. Lo llamaron el Corolario Roosevelt y se aprobó tras la amenaza de Alemania, Inglaterra e Italia de un bloqueo naval contra Venezuela a inicios del siglo XX. Con ese principio se justificó, por ejemplo, la intervención en el Canal de Panamá. Y es así que lo que empezó siendo un principio defensivo pasó a ser un instrumento de intervencionismo en el hemisferio occidental, donde Estados Unidos actuaba como un policía para alejar cualquier influencia extranjera que considerara una amenaza. A través de la historia, la doctrina Monroe se ha ido reinterpretando según el contexto. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, las estrategias se veían casi exclusivamente en relación a la Unión Soviética, centrándose por un lado en el poderío nuclear y por otro en la contención del comunismo. Cuando cayó la Unión Soviética, el concepto incorporó la expansión del libre comercio y la difusión de valores liberales. La seguridad dejó de ser solo protección militar para verse también desde la economía y la democracia. Todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Lo central en la estrategia del entonces presidente George W. Bush pasó a ser la acción preventiva y la lucha contra el terrorismo, legitimando intervenciones en Afganistán e Irak. Y con Barack Obama llegó otro cambio. Aunque la prioridad antiterrorista se mantuvo, se empezó a hablar de diplomacia y cooperación internacional, desplazando el foco hacia China. Esta mirada se mantuvo durante la primera administración de Trump y la de Joe Biden, aunque de manera completamente distinta. Trump tenía un enfoque nacionalista y confrontacional, mientras que Biden apostaba por una retórica de cooperación. Trump se jacta de haber sido el primer presidente en ponerle el freno a China. Para él, los países de la región latinoamericana deben tener en claro que invertir en tecnología estadounidense es mucho mejor a largo plazo. Y ahora, con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre del 2025, la decisión de priorizar América Latina es indiscutible. Destaca especialmente la importancia de la frontera con México y la necesidad de neutralizar a los cárteles, a quienes Trump define directamente como una amenaza terrorista. Y esta es una completa novedad. Nunca antes se había abordado de esta manera en documentos oficiales. La estrategia define la migración no como un tema social, sino como una amenaza a la seguridad nacional, planteando usar la Marina y la Guardia Costera para controlar las rutas marítimas. El lenguaje abandona la diplomacia tradicional y habla directamente de eliminar amenazas antes de que se acerquen a la frontera sur. Finalmente, aunque este documento expone la visión actual de Estados Unidos, no hay que verlo necesariamente como un plan de acción inmediato. La Estrategia de Seguridad Nacional intenta presentar una lista de ideas y prioridades en relación a los cambios globales, pero la toma real de decisiones depende mucho de las dinámicas de crisis, presupuesto y otros aspectos propios del momento. Pero esto no resta importancia al hecho de que el documento nos permite entender cómo es que Estados Unidos busca posicionarse ante el mundo con Latinoamérica como el principal protagonista.
Lo que sabemos es que Trump aplicará una política de transacciones. Ya no hay aliados incondicionales, sino socios que sirven o no sirven. Los países que se alinean totalmente recibirán beneficios, como el rescate financiero a Argentina, pero los que mantengan lazos fuertes con sus rivales enfrentarán aranceles punitivos o bloqueos totales. Para el Perú, el desafío es enorme. Tiene una relación comercial vital con China como el puerto de Chancay, pero también una seguridad ligada a Estados Unidos. Y con esto nos damos cuenta que la doctrina Monroe obliga a elegir bando. Washington ya no acepta más el neutralismo.